Hoy vamos a entrar a pasadores, uniones de pasador. En la clasificación que hicimos por el tipo de elemento de unión, habíamos indicado que podían darse uniones roblonadas, uniones de pasador y uniones de soldadura. Hemos visto las uniones roblonadas y hoy vamos a ver uniones de pasador. Los pasadores son elementos que tienen una cabeza que puede ser esférica, circular plana, puede ser hexagonal, cuadrada, y un vástago que puede ser liso con estriados en la parte final para el anclaje del seguro, o perforados para colocar chaveta, o o roscado para colocar tuerca de ajuste. Tienen muchas variantes, fundamentalmente para darle la aplicabilidad en función de las características de la unión a la que queremos aplicar. En una unión de pasador podría ocurrir que generalmente las uniones de pasador se seleccionan porque hay características particulares que queremos darle a ese punto de transferencia de cargas de un elemento a otro o de varios elementos a otro. Normalmente se utilizan las uniones de pasador a aquellos puntos donde se quiere transferir anulando el efecto del momento, permitiéndole una rotación libre de los elementos conectados entre sí. Esta es una de las características. Dos, normalmente este tipo de uniones se utilizan en puntos de grandes cantidades de carga de transferencia. Tres, por esto y porque son elementos cortos en la elaboración o los arreglos geométrico-mecánicos de estos elementos de apoyo, al ser cortos, pequeños, normalmente se colocan de dimensiones apreciables, espesores grandes, longitudes pequeñas. Entonces, por esta razón, podían darse los siguientes casos de incidencia de cargas. Si el espesor, como en la figura que estamos viendo, este espesor de los elementos que transfieren las cargas o que recepcionan es apreciable, se dice que estas cargas que inciden sobre ella podrían estar distribuidas de esta forma más o menos, distribuyéndose en el ancho de la sección, tanto en el que transfiere o en el que recibe. Si estos espesores no son muy grandes, podríamos suponer que las cargas se transfieren como cargas concentradas del tipo de vectores como estas. Dos posibilidades. Naturalmente, inmediatamente uno se pregunta, ¿cuál será el límite de espesor grande o pequeño? No es una relación, no es una cosa simple que se limita a un valor, sino está relacionado con lo que es el resto de los elementos y la estructuración de la unión. Por tanto, debemos ver, ustedes saben por sus conocimientos acumulados que una carga aplicada puntualmente tiene un efecto y una carga distribuida tiene un efecto en la distribución de la carga a través del elemento. Por tanto, deberemos en base a esto ver cuál va a ser el comportamiento para asimilar a uno u otro caso. Por otra parte, en las uniones de pasador podrían darse también dos casos. Que estas holguras entre elementos conectados podrían ser pequeñas o grandes. Si son pequeñas, la estrictamente necesaria para que se pueda hacer mantenimiento y permitir la rotación libre de los elementos conectados, se podría asimilar su análisis al caso de uniones roblonadas y determinar los esfuerzos de corte y de apoyo.
El de tensión es poco probable porque las cargas que inciden sobre este elemento sí son de magnitud, si bien son cargas grandes, pero también los espesores son grandes de los elementos y además la línea de acción no es perpendicular en todos los casos al elemento sustentante, no al elemento sustentante, sino al plano en el que contiene, ¿no? Podía estar tomando posiciones diferentes, por tanto la línea de rotura para tensión podía diferir o podía tomar longitudes mucho mayores de solo la sección del pasador, por cuya razón la tensión no se va a determinar prácticamente uniones a pasador. Se dice que no es poco probable la falla por efecto de tensión. Entonces, podría estructurarse en base a estos espesores. Uno, hemos dicho, como elementos de unión robronada, cuando esto es pequeño, el suficiente para que pueda rotar este elemento con respecto a los otros elementos conectados. Dos, cuando estas holguras son grandes, se podría asimilar al comportamiento de una viga y entonces determinar lo que es el esfuerzo de flexión, cortante y apoyo en este tipo de elementos. En términos generales sobre este comportamiento, podríamos ver que en el análisis de una viga, de una unión de pasador al tipo de viga, estructuramos un esquema de funcionamiento colocando el eje del pasador. Es fundamental ver la relación del pasador de sus dimensiones longitudinales y transversales. Y entonces podemos plantear como una viga, dependiendo naturalmente del arreglo de la unión, podríamos suponer que podría generarse como una viga en la que el elemento vertical superior transmite una carga y la horquilla inferior recibe las cargas de transferencia como viga, suponiendo la parte inferior de la horquilla, los pins inferiores de la horquilla, como puntos de apoyo y el elemento vertical superior como punto de transferencia de cargas. En este caso, una vez determinado si este fuera la geometría o otro arreglo, debemos generar el análisis como comportamiento de viga, determinando el momento máximo, el cortante máximo, y luego con estos valores determinar lo que es el corte, el esfuerzo de corte y el momento. En las vigas, el esfuerzo de flexión es igual al momento por el diámetro medios al cuadrado sobre la inercia del elemento. El esfuerzo de corte en vigas es igual a B por Q sobre I phi sub P. B representa el esfuerzo de corte máximo, Q es el momento estático de la sección transversal y la inercia del elemento, y phi sub P es el diámetro del elemento conector. Reemplazando en esta ecuación lo que es el momento estático y la inercia para secciones circulares, vamos a llegar que exclusivamente para secciones circulares el corte podría darse como 4 veces el esfuerzo de corte máximo sobre 3 veces el área. Para el apoyo, sencillamente analizamos como esfuerzo de apoyo entre lo que es, si tenemos varios elementos que convergen en este punto de unión, deberemos realizar entre el pasador y cada una de las placas. Entonces aquí decimos esfuerzo de apoyo entre la placa de espesor Tn igual a la carga que incide sobre esa placa o ese elemento conectado sobre el diámetro del conector por el espesor de la placa conectada. Y así generamos el esfuerzo de apoyo para cada elemento que está unido y el pasador. Asimilando a comportamiento de una unión con pequeñas holguras, el corte es igual, o sea, a un comportamiento similar
al de unión roblonada, el corte es igual a la carga que incide sobre la unión dividido sobre el número de planos de corte y por el área de corte correspondiente. El esfuerzo de apoyo igual sigma sub B igual a la carga que incide sobre ese elemento con el que estamos determinando el apoyo, dividido sobre el área nominal de contacto de ese elemento conectado con el elemento conector, o sea, el diámetro del pasador por el espesor de la placa en consideración. Esfuerzos de tensión no son necesarios convertir. Entonces, para ver esto que acabamos de explicar de lo que es el comportamiento de uniones de pasador, vamos a hacer una aplicación numérica. Aquí, aplicación. Dice el problema. El apoyo extremo de un puente pequeño está construido con una unión de pasador, figura 1735. Aquí está la figura 1735. Donde los elementos unidos tienen los espesores T1, 10 centímetros, T2, 6 centímetros. El pasador utilizado tiene el diámetro de 12 centímetros. Las holguras entre los elementos unidos son de 8 centímetros y la carga transferida por el puente al apoyo es de 70 toneladas. En estas condiciones, determinar los esfuerzos a los que están trabajando los diferentes elementos de la unión. Esta es la unión. En base a este enunciado, graficamos el sistema de unión. Y de esta unión, si está hecha a escala, podríamos apreciar que estas holguras, viendo las dimensiones, las holguras son del orden de los 8 centímetros y los espesores de las placas, esta de 10 y esta de 6. No está hecha a escala, esto es una apreciación de una figura, pero podemos ver que la holgura entre estos elementos es de 8 centímetros. No es, hay un espacio bastante considerable, por lo que podemos asimilar este comportamiento de esta unión de pasador al comportamiento de una viga. Si tenemos alguna duda respecto a que si estas holguras son grandes o pequeñas para asimilar su análisis o considerar su análisis como viga o como unión roblonada, hacemos los dos y el caso más crítico asumimos como resultados buenos. Entonces, para la solución, como viga, solución asimilado al comportamiento de una viga. Esquema. Supongo que la viga transfiere una carga P al pasador y el pasador transfiere a la horquilla inferior, a sus pines de la horquilla superior, como elementos de sustento, esta carga. Entonces, la estructura de nuestra viga es así. Como es pasador, tiene holguras en estos puntos, tanto en la transferencia del elemento vertical como superior, como los inferiores, hay holguras. Por tanto, el pasador puede rotar casi libremente, lo que nos dice, y además puede tomar este movimiento, lo que nos dice que este elemento puede considerarse como una viga simplemente apoyada. A partir de esta consideración, generamos el espacio libre entre elementos conectores, colocamos el vector superior que representa la carga que transfiere la viga en el eje de la viga como carga concentrada y en los elementos sustentantes de los pines de la horquilla inferior como elementos de reacción también de cargas concentradas o de reacciones concentradas, RP. Por tanto, volviendo aquí, sabemos que este elemento de la horquilla inferior, de esta horquilla inferior, es T2. T2 aquí en el enunciado tiene 6 centímetros. Si supongo que va a actuar en el centroide, en la línea media de este espesor, entonces digo
que será de este punto extremo a 3 centímetros y a 3 del borde interior de este pin de esta horquilla inferior. Luego, más la horquilla, 3, más la holgura es 8, 11, más la mitad de este elemento, suponemos que aquí la transferencia de esta carga viene a la media entre las paredes laterales de la viga T que recibe al elemento de carga superior. Entonces aquí, este espesor es de 10, por tanto aquí vendrá 5. 3 más 8, 11, más 5, 3 más 8, 11, más 5, 16. Lo que nos dice que de la reacción exterior izquierda al punto de aplicación de carga vamos a tomar 16 centímetros, a ambos lados, centrado. Entonces con esto planteo, aquí está literalmente explicado, T2 medios, T2 es el espesor de la horquilla izquierda, de la horquilla inferior, más H que representa la holgura entre este elemento y el pin del elemento superior, más la mitad de esta horquilla, de este pin, y eso nos da 16 centímetros. Sabemos en el esquema entonces que la carga está a 16 centímetros del apoyo izquierdo y a 16 del extremo derecho. La magnitud de la carga conocemos, nos dicen aquí en el enunciado que la carga es de 70 toneladas. Entonces decimos P igual a 70. Procedemos a determinar, es una viga simple, podemos directamente colocar los valores. En caso de que la figura no resulte tan simple o haya la necesidad de hacer alguna verificación donde salen los valores máximos, tendrán que resolver como una estructurita y generar las condiciones para tomar aquellos valores que son críticos en los puntos correspondientes. Al ser esta una figura simétrica de una carguita P en la mitad de su longitud de la viga, sus reacciones en el apoyo izquierdo y en el apoyo derecho han de ser la mitad de P, por simetría. Digo entonces, el cortante máximo se va a dar en estos puntos de apoyo, B máximo RI igual a RD igual a P medios. Como era 70 toneladas en kilogramos, 35.000 kilogramos. Bueno, entonces ya tenemos este valor del corte máximo, la longitud total de la viga, 16 más 16, 32 centímetros. Para el momento, este momento aquí, como es una sola carga en la mitad de la viga, el momento máximo va a estar aquí y va a ser igual a esta reacción multiplicado por esta longitud. P medios por L medios. Y tendremos que el momento es RI por LB medios. RI tenemos aquí 35.000 sobre 2 por 32 y nos va a dar 560.000 kilogramos centímetro. Tenemos el momento, procedemos a determinar la inercia para determinar el efecto de esfuerzo que genera la flexión, tracción y compresión, ¿no? Vamos a necesitar lo que es la inercia de una sección circular como es la sección del pasador, es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Le aplicamos la ecuación pi por el diámetro el diámetro es 12 centímetros, entonces decimos pi por 12 centímetros a la cuarta sobre 64, hacemos operaciones y nos va a dar 1017,88 centímetros a la cuarta. Entonces, con estos valores procedemos a plantear el esfuerzo en el elemento conector, en el pasador. Y van a haber tracciones y compresiones. Al tener este arreglo
el eje del pasador, debido a esta carga, este se flexará aproximadamente de esta forma. Por tanto, todo lo que queda arriba del eje del pasador estará sometido a esfuerzos de compresión y lo que queda en la parte inferior a esfuerzos de tracción. Por ser una sección circular que es doblemente simétrica o es simétrica con cualquier par de ejes, entonces suponemos que el esfuerzo en la parte superior y el esfuerzo en la parte inferior en valor absoluto van a ser iguales, solo que arriba se va a dar una compresión y abajo una tracción del arreglo geométrico. Entonces procedemos a determinar el momento aquí, esfuerzo, tracción, compresión, igual 560.000 por, es el momento por C. C es la distancia de la sección transversal del elemento, viga, así, circular, el eje de flexión y la distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada. La fibra más solicitada está en la parte del punto de inflexión de la curva, en la parte superior. Por simetría en la parte inferior es la misma, por tanto, los esfuerzos van a ser los mismos. Entonces pongo por el diámetro medios sobre la inercia y me da esta ecuación. Reemplazo estos valores, hago operaciones y dice que el esfuerzo en las fibras extremas del pasador es de 3.398 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Colocado el pasador, las fibras superiores estarán en compresión y las fibras inferiores estarán en tracción. Para el esfuerzo de corte, habíamos generado una ecuación reemplazando lo que es su momento estático y la inercia para una sección circular, que el esfuerzo cortante en secciones circulares, en vigas de sección circular, es igual a 4 veces el corte máximo sobre 3 veces el área de la sección. Este valor del corte máximo hemos determinado en líneas anteriores. Aquí está. B máximo igual al apoyo en este punto y al apoyo en este punto. 35.000 kilogramos. El área de una sección circular, como es la del pasador, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces reemplazamos, con esos valores determinamos el área, colocamos 4 por 35.000 sobre 3 por pi por 12 al cuadrado sobre 4, hacemos operaciones y dice que el esfuerzo de corte en el pasador va a ser de 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El apoyo, para determinar el apoyo, volvemos a la página anterior y vemos que tenemos el pin de la horquilla inferior de espesor T2, los dos son del mismo espesor, por tanto va a haber un apoyo entre este elemento y el pasador que va a ser el mismo para este lado. Por tanto, con resolver para uno de los lados, me sirve también para el otro. No modifica el espesor del pin, por tanto, va a ser el mismo. En la parte del pin central que transfiere la carga de espesor T1, es espesor de mayor espesor, por tanto, deberemos calcular también lo que genera el efecto de apoyo entre este pin y este elemento conector. Entonces, al menos para el apoyo debemos resolver dos casos. Entonces, esfuerzo de apoyo. Para pin de espesor T1, 10 centímetros. El esfuerzo de apoyo, en general, la placa de espesor T1 y el pasador, es igual a la carga que incide sobre este pin de este elemento, dividido sobre el área nominal de contacto que generan el pin de este elemento y su espesor, y el diámetro, o por el diámetro del pasador. Este P
es el que nos transfiere, es este valor, porque estamos analizando entre este ping y el pasador. Entonces esta carga se transfiere aquí y será P. Para este caso, para el apoyo entre este elemento y este, será el valor de P, que es 70 toneladas. Sobre el área nominal de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro nominal de este pasador, phi P, que es 12 centímetros, por este espesor, que es 10. Reemplazamos aquí los valores, hacemos operaciones y dice que nos da este valor. El apoyo entre el ping de la viga T que nos está transfiriendo la carga al pasador y entre el pasador es de 583,33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el elemento ping de la horquilla inferior, la que recibe las cargas, de espesor 6, reemplazamos aquí la carga que incide sobre este elemento. Son estos, 35.000 kilogramos. Dividido sobre el área nominal de contacto entre lo que es el espesor de esta placa, de este ping, de la horquilla, con el diámetro del pasador. Reemplazamos esos valores, hacemos operaciones y dice que el esfuerzo de apoyo en ese elemento del ping de la horquilla inferior es igual a 4.000 o 486,11 kilogramos centímetro cuadrado. Tensión no es necesario, los espesores son grandes, no va a haber posibilidad de fallo. Esto es una asimilación de viga. Si las holguras fueran más pequeñas o dejarían duda respecto a que si la asimilación va a funcionar como viga o como una unión roblonada, entonces debemos hacer los dos, decíamos, y comparar. Normalmente, por sus experiencias y conocimientos acumulados de ustedes, saben que las vigas largas son propensas a fallar por efecto de flexión y las vigas cortas por efecto de corte. Y aquí podemos ver ese comportamiento. Esta viga, con esta longitud y dimensión transversal del elemento utilizado como viga del pasador, nos da un esfuerzo de tracción-compresión de 3.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Un esfuerzo bastante grande. Vemos que el efecto de la cortadura es de 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Corto, pequeño, lo que nos indica que este es un elemento relativamente largo, por eso su esfuerzo de tracción-compresión es mayor. El apoyo depende de la relación del diámetro del pasador y del espesor de la placa. Por tanto, esto se puede aumentar o disminuir jugando con estos elementos, tanto el diámetro de la placa, del pasador como los espesores de los pines correspondientes. En el apoyo, en el problema, tenemos dos esfuerzos. Esfuerzo de apoyo en el elemento de espesor T1 de 583,33 y en el elemento de apoyo de espesor T2 tenemos de 486 ohms. Dos valores cercanos próximos, ¿no? Esto se debe a que los espesores difieren. El espesor del pin vertical superior es de 10 centímetros, los inferiores de 2 sumados los dos de abajo dan 2 centímetros, por eso nos da un esfuerzo de apoyo menor. Hemos visto una aplicación numérica de un elemento de una unión de pasador.
Estos arreglos los podemos hacer siempre de la transferencia de cargas en función de lo que esperamos obtener o de lo que es necesario que le dé un comportamiento de alguna forma este apoyo al, a la transferencia de las cargas en estos puntos. Por tanto, este es uno de muchos tipos de arreglos que podemos hacer. En cada caso, en todos los arreglos, la concepción primero del esquema, ver si en este esquema va a funcionar más parecido a una unión roblonada o como un elemento viga, generar el esquema en caso de viga a una estructura bajo esas condiciones de funcionamiento, no siempre van a ser de este tipo solamente, las que se pueden imaginar, y luego determinar los esfuerzos en la viga para determinar los esfuerzos correspondientes en cada uno de los elementos correspondientes. A ver, ustedes hagan como si fuera una unión roblonada. Solamente cuando se asimila estas uniones para estos arreglos, cuando asimilamos al comportamiento de uniones roblonadas, el apoyo no va a diferir, va a ser el mismo. Estos valores, tanto como viga o como unión roblonada, no va a variar, porque es la deformación que sufren en la perforación con el vástago del pasador y no va a cambiar, no depende de las holguras, no depende de la holgura transversal que tiene entre el pasador, entre los elementos conectados. Depende del diámetro del pasador y del espesor de la placa, por tanto no va a cambiar, este va a ser el mismo. Pero sí, el efecto de corte podría cambiar, ¿no? Flexión no va a haber, pero sí va a haber corte. Para determinar este corte como elemento roblonado es igual a tau, ¿no? Tau, el corte va a ser igual a la carga que incide sobre la unión dividido entre el número de planos de corte por el número de elementos conectores del área de los conectores o la sumatoria del área de conectores. Entonces va a variar este valor. ¿En cuánto? ¿Va a salir más grande, más chico? ¿Cuánto le sale como unión roblonada al corte? Si comparamos este valor que han sacado con el valor del esfuerzo de corte que genera como viga, ¿qué pueden decir? ¿Qué concluyen? En realidad, casi todos los que están respondiendo han sacado un valor de 309,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo de corte. Cuando hemos asimilado al funcionamiento de este elemento, de esta unión, a un comportamiento similar al de una unión roblonada. En el problema, en el ejercicio resuelto en la clase, hemos supuesto que esta unión, por las holguras que tiene, podría funcionar como un elemento viga. Hemos determinado el esfuerzo de corte como viga y nos da un valor de 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es mayor a los 309,47 que han sacado, como asimilando como a una unión roblonada para el corte. ¿Qué podrían decir sobre esto? ¿Qué opinión les da o qué creen que ocurre? ¿Por qué estas diferencias? ¿Y cómo justificaríamos cada uno de esos valores? ¿Por qué da en uno menor y en el otro mayor? ¿Qué nos dice eso? Si ustedes tendrían que contestar cuál es el corte máximo que aguanta esta unión, ¿cuál pondrían? ¿Cuál creerían que sea
esfuerzo crítico. Si compararían esta unión de pasador bajo el análisis para corte como viga o como unión roblonada. Como elemento viga, al corte 412,63 kilogramos centímetro cuadrado, y como unión roblonada al corte, el elemento pasador, porque estos esfuerzos, ambos son en el pasador, es de 309,46 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí me están contestando que dice que el roblonado, asimilando a una unión roblonada, sería el más crítico. Yo les pregunto, a ver, ¿qué representa este esfuerzo que han determinado por asimilando al comportamiento de una unión roblonada y el que hemos determinado al corte como un comportamiento de viga del pasador? En uno nos ha salido 402,63 y en el otro 309,40. ¿Qué representa ese esfuerzo? Yo creo que es el esfuerzo de corte si lo tomamos como viga, porque es todo ese esfuerzo lo que va a generar esa fuerza P, y necesitaríamos encontrar un material que pueda soportar el máximo esfuerzo, y el máximo esfuerzo se da si tomamos como viga, que es 412,63. ¿Qué dice? Los esfuerzos que hemos determinado son los esfuerzos de trabajo. En ese arreglo, cuando le cargamos esa cantidad de carga, dice que el elemento está trabajando el pasador. En el caso de análisis como viga, está trabajando a 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y cuando asimilamos al caso de un elemento de unión roblonada, dice que en el pasador se dan esfuerzos de corte de 309,46 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con la misma magnitud de carga, en uno está generando un esfuerzo en el pasador de 412 y en el otro, bajo otro comportamiento, de 309. Si bien en el caso roblonado es menor el esfuerzo, pero esto representa el esfuerzo que está ocurriendo como consecuencia de ese arreglo para esa carga. Para la misma carga, considerando como viga, dice que el esfuerzo al que está trabajando el pasador es de 412. Entonces significa que el más crítico es este de 412, con la misma carga. Bueno, si yo tuviera un pasador de material, por decirles, de capacidad al corte de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿qué ocurriría en uno y otro análisis? De 350, digamos. Tengo un pasador con capacidad al corte, en esfuerzo de corte, capaz de soportar hasta 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, en el análisis como elemento viga y como elemento de corte, bajo estas condiciones, ¿aguanta o no aguanta? No aguantaría, se cortaría. Si hago como roblonada, sí aguantaría, pero esto quiere decir que no me da el esfuerzo más crítico. En cambio, con este sí me da esfuerzo crítico. Ese elemento con esa capacidad podía aguantar si hago este análisis, pero bajo este análisis como viga no me aguantaría, ¿no ve? Entonces el crítico es este. ¿No? Entonces hay que un poquito ubicarnos con calmita, razonar qué dice la pregunta y cómo debo responder a esa pregunta. ¿No? Otro aspecto que podemos comentar sobre esto es que ustedes, cuando han visto vigas, son expertos en vigas, ¿no ve?
Han visto vigas en recisor, ¿no ves? Fuerza en vigas. Y entonces han determinado, han definido lo que es viga y han empezado a aplicarle flexión en elementos viga en diferentes secciones, han determinado en esa parte esta ecuación, ¿no? No de esta forma, sino aquí con C. Normalmente sigma es igual a mc sobre I, esa ecuación de la flexión simple. Han determinado para cargas para momento puro y para figuras doblemente simétricas, donde el eje de flexión es de simetría y la sección es simétrica con respecto a los dos ejes. Inmediatamente después de análisis le han aplicado cargas transversales, cuando en realidad su ecuación estaba determinada para momento puro. Una vez que han determinado y han aplicado esta fórmula, le han aplicado el corte, lo mismo han dicho que el esfuerzo de corte es igual en este tipo de elementos. Aquí están. Aquí. El esfuerzo de corte en general para cualquier tipo de sección es igual al esfuerzo al cortante máximo que se da en la viga por el momento estático de la viga dividido sobre la inercia de la viga y por el ancho de la viga en ese momento. Este ya está adecuado para sección del tipo circular, por eso aparece un diámetro, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación han encontrado y han determinado que para una relación base-altura, esta viga se comporta siempre en el plano de su mayor dimensión con las cargas de mayor capacidad. Y punto. Ya han determinado lo que es viga. Y luego, después de haber hecho varios ejercicios y estimar, han visto un cierto comportamiento de las vigas. ¿Sí? ¿Qué podrían decir en estas vigas simples de su comportamiento respecto a la flexión y al cortante? ¿Qué notaron o qué notan? Porque a partir de estos conceptos uno podría tener la idea clara de la probabilidad del limitante de capacidad de carga en función de la relación de sus dimensiones transversales del elemento. Un elemento de las mismas dimensiones en sección transversal de longitud L, dependiendo cuánto su longitud, podría soportar una determinada cantidad mínima o una mayor. Depende de esa relación con su longitud. Ahora, en cuanto a la flexión y la cortante, los elementos que tienen gran longitud son propensos a la deformación por flexión. Y los elementos cortos son propensos a fallar por cortadura. ¿Verdad? Entonces, si yo asimilo un elemento al caso de los roblones, estoy asimilando a un elemento corto de entrada, ¿no? Con respecto a su longitud. A ver, mejor hacemos con números. ¿Qué tal si en esta unión, la holgura les rebajo a 1 centímetro? Mantengo todo igual, excepto esta holgura. Le pongo 1 centímetro. ¿Cuáles serían los esfuerzos? A ver, díganme. En sus cuadernitos. Solo le cambio la holgura en este problema. Era 8, ahora le he puesto 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería el estado crítico para esas condiciones? Ahora es en la viga corta.
ya no es una viga larga, entonces cuando la relación de su sección transversal a su longitud cambia, naturalmente el elemento se hace más rígido o menos rígido, quiere decir más deformable o menos deformable. Entonces, cuanto más largo, la posibilidad de la deformación es mayor. Cuanto más corto, con las mismas dimensiones, la deformación por efecto de flexión es menor. Como la capacidad de carga por este comportamiento depende de la magnitud de la deformación, es lógico que disminuya su capacidad de carga cuando es más largo, y cuando es más corto, aumentar efecto de la flexión. Por eso decimos que los elementos cortos normalmente fallan a cortante y los elementos largos a flexión, ¿no? El esfuerzo crítico se mantendría como en el caso de que la holgura era más grande, siendo la viga, ¿no? ¿Por qué sería igual en este caso lo mismo? Porque en el caso del corte estamos trabajando con el corte máximo en el apoyo. Para efecto de vigas, el corte máximo no se toma en este punto, por esa razón que siempre va a salir el crítico. ¿Dónde debe salir ese corte máximo? La cortadura no se va a dar por la mitad del apoyo, ¿no ve? Se va a dar en el borde del apoyo. Entonces, en ese espesor hay que determinar el esfuerzo de corte a esa altura. A ver, la cortadura, el efecto de corte vertical es el efecto que se va a cortar cuando hacemos como elemento roblonado en las líneas que entran en contacto, ¿no? Los planos de corte. Entonces no cambia ese efecto de cortadura, no va a darse en la mitad del apoyo. El pin en el que está apoyando no es una línea, tiene un ancho. Por tanto, la línea de corte se va a dar en el extremo interior de la cara interior del elemento que está sosteniendo. Entonces hay que graficar para eso esa distribución a esa distancia. Aquí como el análisis es un poco no muy fino, en un análisis fino ese esfuerzo de corte va a ser variable entre un punto y el otro como elemento viga. ¿A ver? Entonces hay que analizar en el punto donde se va a dar. Cuando es un elemento corto, para que genere la falla por cortadura, ya no es posible que se corte como viga. Para que genere el corte cuando el elementito es corto, además, debe cortarse siempre en los planos de corte correspondientes. No se va a cortar en un ladito porque la rigidez del elemento no le permite flexarse, ya la flexión es pequeña, no le permite flexarse al elemento, por tanto, tiene que cortarse siempre en los dos planos de apoyo, además. Hay otras implicaciones más. Eso en la etapa de diseño van a ver. Y daríamos por terminado lo que son los pasadores. Y dejaríamos a partir de la próxima clase uniones de soldadura.